Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a Palabra Libre, programa que transmitimos en este horario de 11 a 12 de la noche, de lunes a viernes, siempre por la señal de Canal 11 TV. Soy César Campos, junto a ustedes abordaré los principales temas de carácter nacional e internacional en el ámbito político. Empezando por el cuadro nacional, nos cabe decir que hace pocas horas la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen mediante el cual se concede las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. ¿Se concedió tal y cual lo pidió el gobierno? Por supuesto que no. Ha habido algunas variaciones, pero las mismas han satisfecho también, no vamos a decir plenamente, a la tercera fuerza parlamentaria constituida por el oficialismo, que es Peruanos por el Cambio. Por ejemplo, se ha determinado uniformar en 90 días el plazo de otorgamiento de estas facultades. Como todos recordamos, el gobierno había pedido 120 días y se dijo que podrían en algunos casos, como las materias relativas a la seguridad ciudadana, reducirse hasta 60. En un término medio se estableció que absolutamente todas las materias a tratarse tendrán un plazo de 90 días para poder ser discutidas en el seno del Ejecutivo y aprobadas en su momento. Igualmente, se eliminó este planteamiento de hacer una prepublicación respecto a las materias que iban a aprobar el Poder Ejecutivo. Esto había nacido como una propuesta del propio gobierno, pero finalmente ha sido desestimado. En lo que respecta a la unidad de inteligencia financiera, se ha quedado establecido, se ha dejado establecido que esta en verdad tendrá las atribuciones de poder contar con la autorización, no de un juez ad hoc, como también había pedido el gobierno, sino un juez de turno, planteamiento que había hecho la mayoría parlamentaria. Se ha dicho también que no habrá de compartir información de la reserva tributaria o la reserva bancaria ni con el Jurado Nacional de Elecciones ni la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En algunas circunstancias podrá pedir la Unidad de Inteligencia Financiera información a estos organismos. Lo que hemos escuchado finalmente a lo largo de esta noche en diversos programas, diversos espacios, por parte de los voceros del oficialismo es que están plenamente satisfechos y complacidos con ello. Esperemos entonces que el día de mañana en el Pleno del Congreso Nacional este debate pueda ser bastante fructífero. Revela, tal como nosotros lo hemos venido anunciando aquí, el buen clima que existe en las relaciones del gobierno con la mayoría parlamentaria. Relaciones que no tienen por qué ser de compadres, de abracitos ni de besitos. Siempre lo hemos subrayado. Son relaciones políticas y las relaciones políticas están para dejar sobre la mesa toda la capacidad de debate, toda la capacidad de cuestionamiento que pueden tener uno y de otro lado. Y no por eso los periodistas tenemos que incendiar la pradera o sentirnos desolados o transmitir esta desolación a ustedes, a la ciudadanía, como si fuera el fin del mundo. La democracia es debatir, la democracia es discutir, la democracia también es ponerse de acuerdo como lo estamos viendo en estas circunstancias. Entonces, ese camino está aparentemente despejado y esperemos que el día de mañana ello pueda ser consagrada. Una noticia que nos conmovió muy temprano fue el anuncio desde Israel del fallecimiento del ex presidente y ex primer ministro, el señor Shimon Peres, a los 93 años de edad. Shimon Peres había sufrido un derrame hace algunos días y esto le había causado verdaderamente una situación casi irreversible. Había tenido una ligera mejoría en los últimos días, pero lamentablemente no pudo soportar la presión de este derrame que ya había sido de carácter bastante grave. Yo tuve ocasión de conocer a Shimon Peres en el año 2007, en esta fotografía que ustedes están observando. Se puede ver el momento en que le expreso mi saludo. Yo formé parte de una delegación compuesta por el embajador Harold Forsyth, el colega periodista Fernando Rospigliosi, que asistió a la ceremonia por la celebración de los 60 años de la partición de los territorios palestinos determinado por una resolución de la Organización de Naciones Unidas, como la participación del entonces embajador peruano Arturo García había sido muy importante en la afirmación de este proyecto creado por UNOPS, que era una
organización sacada de las propias Naciones Unidas para establecer los límites en que debía separarse Palestina, o el Estado palestino, el territorio palestino, para crear el Estado de Israel, significó la ocasión de una gran celebración. Conversé muy brevemente con Simón Pérez, escuché también el discurso que nos dio a todas las delegaciones ahí presentes, un hombre comprometido con la paz, como no, recibió el Premio Nobel de la Paz junto a Isaac Rabin y también a Yasser Arafat, precisamente por esforzarse en lograr acuerdos con la Organización por la Liberación de Palestina, acuerdos que lamentablemente hasta la fecha no llegan a plasmarse a nivel de plenitud y que todavía hace del Medio Oriente un área y una geografía muy convulsionada. Pero de hecho Pérez será recordado como un hombre que contribuyó a estos esfuerzos por la paz. También el día de hoy recibimos ya en el plano nacional, volviendo al plano nacional, una noticia bastante impactante. El señor Luis Salazar, que presidía el Comité de Organización de los Juegos Panamericanos 2019, en el que Perú será sede, presentó su renuncia. Estaba hastiado, estaba fastidiado, estaba molesto, dijo que no tenía apoyo político. Hemos preparado un informe sobre el particular. Presidente del comité organizador de los 18 Juegos Panamericanos y los sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019, dejó el cargo después de haber recibido severas críticas al reconocer que el puesto que ocupaba se lo debía a Nadine Heredia. No va más. 7 de septiembre del 2016. Luis Salazar reconoció que la ex primera dama lo llamó para ofrecerle la organización de los Juegos Panamericanos que se realizarán en nuestra capital el 2019. Hay que recordar que por el cargo que ocupaba no recibía un sueldo, pero por otro lado, recordemos que el Estado va a invertir 1.250 millones de dólares en estos Juegos y como él mismo ha reconocido, hay muchos intereses de por medio. Este personaje, que en su momento fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, no solo sería un empresario muy cercano a la ex primera dama, sino, de acuerdo al programa Panorama, habría investigado por encargo de la misma a las empresas que se presentaron a la licitación de los pasaportes biométricos. En su defensa, Salazar afirmó que renuncia porque están ensuciando su nombre, señalando directamente a la congresista Jenny Vilcatoma de haberlo maltratado cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización. Por otro lado, la ciudadanía observa con preocupación cómo esta renuncia genera una grave crisis en la organización de estos Juegos Panamericanos, ya que podría poner en riesgo la imagen del Perú ante el mundo. ¿Cómo no vamos a estar preocupados si la posibilidad incluso que el Perú renuncie a ser sede de los Juegos Panamericanos el año 2019 representaría una multa de 250 millones de dólares? Eso es lo que tendríamos nosotros que pagar. Y efectivamente, a 3 años todavía de su realización, viendo estos desórdenes, leyendo un informe que aparece el día de hoy en el diario Gestión, en el que el ministro de Economía, Alfredo Torne, señala que prácticamente no tenemos nada, solamente había entusiasmo para la organización. Hay todavía parte de los estadios, de los ambientes deportivos donde habrán de desarrollarse estos Juegos Panamericanos que ni siquiera pasan de la condición de proyecto, de sueño, y dicen que van a estar terminados para abril del año 2019. En realidad es para preocuparse. Preocupante también lo que hemos escuchado respecto a los temas que han obligado a Luis Salazar, una persona que yo le tengo consideración, respeto el punto de vista de su condición de empresario. Fue un buen presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, pero envuelto en situaciones políticas algo extrañas. Su sucesor será Carlos Neuhaus Tudela, que es otro empresario y a su vez preside la Federación de Surfing Nacional, es decir, de tabla hawaiana. Él, aprovechando esta situación y usando una metáfora propia de su afición, ha dicho: nosotros navegaremos juntos, correremos esta ola en conjunto con un grupo de gente para poder superar
los impases. Esperemos que sea así. Estamos confiando en personas que tienen un expertise, una experiencia bastante valiosa y que creemos podrán lograr los objetivos de que el Perú efectivamente sea un buen anfitrión el año 2019. Como vemos, hay mucho elemento de los temas políticos nacionales, internacionales, y qué mejor que tratarlos con Juan Paredes Castro, es exeditor general del diario El Comercio, también fue codirector luego de la muerte de Frido Uguá, del decano de la prensa nacional, y siempre es un gusto tenerlo en nuestro programa. Juan, bienvenido como siempre. Buenas noches, César. Bueno, empecemos un poco por el tema del clima político que se genera al cierre de lo que ha pasado el día de hoy. La Comisión de Constitución al final aprueba un dictamen en el cual se otorga la delegación de facultades legislativas pedidas por el gobierno, no en el conjunto de lo que pretendía el Poder Ejecutivo, pero sí en su mayoría. ¿Qué piensas tú? Bueno, en principio que, como a ti te consta y a todos, hubo mucho salto sobre un suelo parejo, ¿no? El suelo parejo porque a veces no se comprende, ¿no? En política, como te he escuchado decir, que tienes pues que debatir, tienes que discutir, tienes que pelearte diferentes, tienes que pelearte un poco. Claro. Y si tú obtuviste un voto de confianza como es el que obtuvo Fernando Zavala al inicio del gobierno, un voto de confianza del gabinete, pues tenías que saber que por lo menos no menos de 2 o 3 semanas te iba a costar convencer tus propuestas de la liberación del trámite legislativo de las leyes que quieres tú manejar, ¿no? Exacto. Entonces ese pedido de facultades para legislar no te lo van a dar tan sencillamente como se pensaba. Entonces, es bueno el tono y la forma en que tú lo señalas también, porque creo que estamos en una labor pedagógica también, claro. Mi querido Juan, porque es verdad que hay muchos colegas nuestros que bombardean y otros políticos interesados, a mi juicio, en querer romper todos los puentes posibles que se puedan trazar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, poniendo en riesgo la propia estabilidad del sistema democrático y en segundo lugar jugando a esto. No te estás subordinando pues a Keiko es la que manda, no, ¿sabes qué? Eres un pelele. No, demasiado correcto, porque mira, entonces, es bueno que en muchos momentos de la política se desarrollen en los medios, ¿no? En los espacios mediáticos, en las declaraciones mediáticas, pero no todo el tiempo, ¿no? Tiene que haber un trabajo de partido en los propios partidos, no solamente en el Congreso y no solamente en los medios. Entonces yo creo que ha habido muchas posiciones adelantadas de manera ruidosa en los medios de comunicación respecto de que, bueno, pues prácticamente el fujimorismo está saboteando o que el gobierno no hace absolutamente nada, y lo que estamos viendo es el resultado que estamos viendo, ¿no? Y lo que precede más bien es un sabotaje del gobierno que nos dejó el 28 de julio del año 2016, pero claro, con una serie de problemas que están solucionando en el camino este gobierno. Lo que pasa es que nos olvidamos muy rápidamente de los 5 años de este desastre gubernamental que tuvimos durante el régimen. Que tú lo has comentado muy bien en tus columnas dominicales, porque has hecho un diagnóstico perfecto de lo que dejaron. Entonces yo creo que tenemos que entrar ya a una política de mayor madurez, ¿no? A no estar viendo el enemigo al otro lado, a poder ponernos por encima de nuestras diferencias, a respetar la opinión adversa del otro lado y a trabajar inteligentemente, a hacer gobierno y hacer un poco más de Estado, ¿no? Que es lo que necesitamos, ¿no? En ese sentido, que tú creo que tienes una frase muy buena, hacer un poco más de Estado, y el Estado es muy grande y hay muchas aristas. El presidente Kuczynski hizo un viaje a la República Popular China muy entusiasmado. Yo he tenido la ocasión aquí de conversar con algunos expertos que no comparten ese entusiasmo por la naturaleza de las empresas públicas chinas, que al parecer no tendrán mucha facilidad de venir corriendo a invertir en el Perú, según sus prácticas, que tú también conoces, que a veces no respetan derechos laborales, códigos medioambientales. La propia carretera transamazónica que reconoce PPK no va a ser parte tampoco del entusiasmo nacional por hacerlo. Pero en realidad ha sido un buen propósito y un buen fin el hecho de acercarnos a un país de la dimensión de la República Popular China, con la que ya tenemos un tratado. Me gustaría saber tu apreciación respecto a eso y las implicancias que puede tener para nuestro desarrollo. Mira, cuando yo le escucho decir a Pedro Pablo Kuczynski, Fernando Zavala se está ocupando de los ministerios, ¿no? Implícitamente lo que te está diciendo Kuczynski no es que él no se ocupe de los ministerios, lo que te está diciendo es que ya tiene alguien que le haga el gobierno del día a día, ¿no es cierto?
Entonces, tenemos que acostumbrarnos ya, y yo creo que sería muy bueno que Pedro Pablo Kuczynski nos acostumbre más a los peruanos a defender y a madurar más esa última instancia que nos falta, ¿no? La última instancia presidencial, que casi siempre es desgastada, manoseada. Exacto. Y, digamos, llevado al terreno de la piñata permanente, ¿no? Cuando el presidente se sobrecarga de todo. Entonces, liberar un poco al presidente Kuczynski de lo que es tareas propiamente ministeriales y gubernamentales comunes y corrientes, y dejarlo a establecer estos horizontes que nos faltan. Casi como una democracia parlamentaria donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Porque mira, Zavala sería esto último y PPK el jefe de Estado. Que Kuczynski negocie, ¿no?, las relaciones maduras y amplias que nos falta. Porque ahora ya no vivimos un mundo de bipolaridad ni de necesaria multilateralidad al estilo de los viejos tiempos. Ahora vivimos con retos económicos, financieros, tecnológicos, ¿no?, y comerciales muy grandes, y tenemos que estar en esas plataformas. ¿No? Lo que nosotros podemos detectar hasta el momento es una gran expectativa. La última encuesta de GFK, que ratifica también la tendencia mostrada por Ipsos, señala, Juanito, que Pedro Pablo Kuczynski realmente, con el estilo que tiene, con las barbaridades que a nosotros nos puede parecer que diga, hablando de su porro de marihuana o de las viudas millonarias que van a venir al Perú, ¿no es cierto?, como primer escalafón, ¿no es cierto?, de la ofensiva turística. O sea, nuestro país, que a mucha gente lo saca de quicio. Sin embargo, su estilo pues simplemente está siendo pasado por alto por una gran mayoría nacional, que más bien aprecia su parte seria. Y eso es un fomento. Oye, pero dejemos que la espontaneidad no lo abandone, porque no lo ha abandonado nunca. Exacto. Él ha sido un hombre de espontaneidad, de buen sentido del humor y de tomar las cosas con mucha serenidad, ¿no? Entonces, dejemos lo que él sea lo que es, no le quitemos, no lo despersonalicemos. En ese terreno, su segunda política de Estado, que resulta muy interesante, es el acercamiento que ha procurado a los gobiernos regionales. Casi así como que muchos de nosotros hemos comentado, ahí está construyéndose una verdadera base de poder y una base política, en la medida que no tiene una fortaleza partidaria que lo respalde. Peruanos por el Cambio es una tercera fuerza parlamentaria, como hemos mencionado, pero al mismo tiempo estos días ha evidenciado otra vez fracturas. Roberto Vieira con Guido Lombardi. Es que a nosotros nos falta construir identidades, tú sabes, ¿no? El gran problema que tenemos nosotros es esas identidades dispersas, ¿no? Y absolutamente muchas de ellas con grandes susceptibilidades respecto de otras, ¿no? Entonces, probablemente Kuczynski logre cohesionar un poco más estas identidades regionales a través de sus autoridades, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, ya una sanción drástica por la vía judicial al jefe regional de Ancash, ¿no? Creo que ahí había un bloqueo. Prácticamente él no hacía nada, estaba absolutamente judicializado en muchos frentes, y ese gobierno regional no funcionaba, estaba inoperativo, ¿no? Entonces, que comience por lo menos a funcionar eso, y que entre los jefes regionales tengan una mejor coordinación y una mejor dinámica de gobierno, porque no te olvides que con motivo de la regionalización y de la descentralización se trasladaron muchísimas competencias administrativas y políticas y económicas a las regiones. Y a la hora en que las papas queman en alguna de las regiones, casi siempre se busca que el gobierno central las resuelva. Pero sí, es teniendo el mismo espíritu, por lo menos el presupuesto no podía ser de otra forma. No le estoy criticando al actual gobierno, pero con las herramientas que hereda ha tenido que hacer un presupuesto bastante centralista, más allá de lo que ellos mismos señalan, además no te olvides que están dando más recursos a las regiones. Tampoco tú puedes perder control del interior del país, ¿no? No puedes perder control de las regiones porque eres un gobierno unitario, no estamos en un sistema federal. Por lo tanto, tienes que tener un control económico, un control financiero que en nada afecte la autonomía administrativa de esas regiones, pero tienes que tener un tipo de control. Tienes que estar sobre el caballo, ¿no? Hablábamos un poco de la situación del partido, de gobierno, todo, pero en realidad esto no es una situación que sea muy distante o diferente a lo que le está pasando a otros partidos. Venimos del Congreso del Frente Amplio, que ella sí viene a ser la segunda mayoría muy importante en el
Parlamento y que ha generado la posibilidad de constituirse en un partido político por encima de Tierra y Libertad, que es el que le da más bien la base de construcción. ¿Cómo ves tú a la izquierda en nuestro país, su desenvolvimiento? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Será la atomización de la que siempre nos tiene acostumbrados? ¿Encontrarán un punto en común? Bueno, mira, acá fuera de cámaras estábamos conversando con algunos amigos sobre ese tema del Frente Amplio. Se habla de la división de la izquierda, ¿no? Que la izquierda empieza a dividirse. Bueno, empieza a dividirse una y más veces más desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tuvimos un resultado electoral que en nada constituyó una victoria de la izquierda. Constituyó, sin duda, una votación inesperada e importante de Verónica Mendoza, ¿no? A la hora en que los votos migratorios de ese momento pasaban de un lado a otro. Así es, ¿no? De Acuña, Guzmán, etc. Ella sin esperárselo, ¿no? Estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, ¿no? ¿no? Y sin tampoco esperárselo, ella terminó en una posición con un caudal de votos importante, que lógicamente lo ha llenado de entusiasmo. Lo ha llenado de entusiasmo en cuanto a representar de alguna manera en la fotografía de ese momento, al final de la primera vuelta, ¿no? La posibilidad de un liderazgo, ¿no? y un manejo carismático importante. Ahora, ¿cómo haces aterrizar esa percepción, ¿no? Muy provisional, que genera por Verónica supuesto, Mendoza? que genera, ¿cómo lo haces aterrizar? ¿Cómo llevas eso al envase de la izquierda, ¿no? Podría ser a un envase mucho más independiente, quizás, ¿no? Pero no sé por qué ella escoge llevarlo ahí, a ese terreno. Técnicamente más logrado, se está llevando a lo mejor de Tierra y Libertad, que el caso de Pedro Frank, el caso de Marisa Glave. Bueno, digamos que son los cuadros por eso te digo, más atractivos que tenía claro, Tierra y Libertad, claro, y que Arana está perdiendo. Pero quizás lo que podría haber hecho ella es llevarlo así, un poco de paso, salir, darse una vuelta al ruedo, y creo yo que es la mejor búsqueda de ahora, que yo se lo diría de manera muy directa, es los votos propios, ¿no? La doctrina propia, la mirada propia hacia el futuro y, ¿qué te digo?, el entendimiento más propio de lo que es el país, porque ella se ha paseado y ha venido por canteras como la gran transformación de Humala, que lo han alejado del mundo que vivimos, ¿no? Pero ¿no te parece que la izquierda debe tener ese envase? Yo siempre proclamo, y es mi punto de vista, de que aquí no debemos dejar de mascaradas. Aquel que tiene una postura de izquierda, pues no cree en el sistema, Juan, y tiene derecho a hablar contigo que sí lo cree, es otra cosa, pero que vaya con sus planteamientos. Pero no necesitamos pues esa izquierda que se vaya quedando ahí, ¿no? Prácticamente en autodisolución. Lo que quisiéramos ver es a una izquierda avanzando algunos peldaños más, como la chilena, reconociendo, por ejemplo, la importancia y el valor de la economía de mercado, ¿no? Por ejemplo, para comenzar. Entonces, esa izquierda podría ya no tener... son izquierda, pues eso es centro-izquierda. Claro, ya ocuparon, ¿sabes qué? El espacio que tenía el APRA, que tenía la centro-izquierda, que se fueron a la derecha. Bueno, pero entonces lo que tú dices es, ¿qué hacemos para que florezca esta izquierda que viene de los viejos tiempos, que se han quedado en los viejos tiempos y que no avanzan más allá de los viejos tiempos? No la izquierda del fusil, pero sí la que está enfrentada al sistema capitalista. Bueno, entonces tratemos de que esta izquierda florezca como un macetero, ¿no? No hay otra cosa. Ya, queremos tener una izquierda, tengámoslo pues en un macetero, lo hacemos crecer un poco, pero ahí, porque más allá no da. Puede dar, ¿no? Si nosotros no somos conscientes de defender lo que se ha construido, puede ganar. Pero yo creo que es bueno, o sea, concuerdo contigo en el hecho de que, si bien es cierto, no da fuego para más, ¿no? Pero que tenga su lugar, su espacio, su reconocimiento ahí donde está y hasta donde ha llegado, ¿no? Y si Verónica Mendoza puede hacer una cosa más grande, ¿no? Que lo pueda hacer, ¿no? Y yo tampoco no niego la posibilidad no solamente de una centroizquierda, de una simple izquierda democrática y que crea en estos nuevos valores. Con sentido social, como siempre se ha solicitado. Juan Paredes Castro, siempre un placer tenerte acá en el programa y comprometido para seguir ilustrando a nuestros televidentes con tus
muy buenas reflexiones del acontecer político. Muchas gracias, César, muchas gracias. Una pausa y venimos con el docente universitario internacionalista Luis Popa Casasaya. Vamos a hablar de todo lo que acontece en el panorama internacional. No solamente dimos cuenta de la muerte de Shimon Peres, sino también hay algunas cosas que están pasando en los Estados Unidos que vamos a dilucidar con Luis Popa. Ya volvemos.